Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver lo que son las búsquedas de datos avanzadas. Estas búsquedas de datos avanzadas nos van a permitir reducir la cantidad de información en nuestras búsquedas. Como vimos en el ejercicio anterior, hicimos una búsqueda en una base de datos como lo viene haciendo PubMed. Este tipo de base de datos es una base de datos bibliográfica o referencial y es una, como lo pudieron ustedes identificar, es una base de datos un tanto estática. Bueno, al menos hasta el conocimiento que tenemos. No hay tanta información sobre cómo está estructurada la base de datos, pero lo que podemos entender es que es estática, que prácticamente a través de un algoritmo muy simple quizá, o una palabra clave, nos anida a una serie de información, de papers, de revistas, de contenido que es de nuestro interés. Sin embargo, como no es una base de datos a la que le demos ciertos argumentos y busque de una manera más compleja lo que viene siendo el contenido que le pidamos, entonces nosotros tenemos que recurrir a búsquedas de datos más avanzadas. Esto va un poco más allá, digo, también puede ser que le pongamos en búsqueda avanzada, le pongamos autor, le pongamos año, le pongamos otros parámetros para que busque ligue estas coincidencias y nos ofrezca la base de datos o la información que requerimos. ¿Ok? Sin embargo, pues bueno, la idea es utilizar otras estrategias un poco más complejas para poder realizar nuestra búsqueda y que sea más óptima y nos reduzca el rango de información. Por ahora nos seguiremos basando en esta ficha bibliográfica o en esta búsqueda bibliográfica. Sin embargo, más adelante ya tendremos que acceder a bases de datos numéricas, por ejemplo, y ya tendremos que utilizar sistemas de gestión de datos, ¿ok? O gestores de datos. Entonces vamos empezando con los puntos más sencillos. Bien, no es una clase esta, bueno, no es un curso de investigación. Tenemos que recuperar algunos elementos que nosotros utilizamos en investigación. ¿Cuáles son ellos? Por ejemplo, el podernos plantear una pregunta de investigación. O una pregunta. No solo es plantearnos palabras para encontrar información, sino que tenemos que generar una serie una serie de elementos lógicamente estructurados que nos permitan conocer exactamente qué es lo que necesitamos. Es decir, hay metodologías, por ejemplo, como la metodología PICO, que ya nos establece o ya nos da algunos parámetros de lo que nosotros debemos o pudiéramos plantearnos como una pregunta, de tal manera que la búsqueda de información sea más cercana. Esto nos va a definir si tenemos más de uno o dos conceptos, si tenemos algún tipo de intervención, si tenemos algún tipo de población, y eso nos va a ayudar a que la búsqueda sea mucho más concreta. Esa va a ser la primera y la mejor habilidad que tenemos que desarrollar. Aquí vamos a ver cuáles son nuestros sujetos también o la variable que queremos investigar, qué padecimiento, por ejemplo, tienen nuestros sujetos, si estamos buscando algún tipo de intervención dentro de esto o alguna otra cosa, ¿no? Si estamos buscando alguna comparación o bien si estamos buscando una etimología o si estamos buscando una epidemiología, ¿ok? Y los resultados, ¿no? Queremos ver qué información o qué papers lograron identificar la disminución del dolor, entre otras cosas. Entonces, eso va a ser lo primero. Y esto nos va a llevar específicamente a plantearnos el problema. Seguido de esto, pues bueno, tenemos que identificar tesaurus, por ejemplo, son una serie o un listado o un glosario de términos que son propios de lo que estamos buscando. Y aquí podemos ir a bases de datos o incluso en donde ya nos dicen cuáles son los conceptos como aparecen en las bases de datos o en los buscadores o en los índices. Es decir, para no buscar conceptos o para no ser muy general en los conceptos, ya nos viene específicamente en estos tesauros como los conceptos o las palabras clave que nosotros podemos usar. Esto no solo nos ayuda cuando nosotros buscamos, sino también cuando queremos subir, por ejemplo, un paper o algún documento de divulgación. El elegir de estos diccionarios o de estos tesauros las palabras claves específicas va a permitir que las personas que busquen con esas palabras
puedan encontrar nuestro artículo o nuestra información. Es por eso que es bien importante que cuiden cuáles son las palabras con las que buscan y las palabras con las que ustedes también suben, ¿no?, estos términos. Ojo, regularmente gran parte de la ciencia se escribe en inglés, ¿no? Sí hay algunas bases de datos latinoamericanas, pero sin embargo, pues tendremos que ver que tendremos que buscar regularmente en lo que es en inglés, si no nos vamos a perder de mucha información. Hay algunos tesauros interesantes o en donde vamos a encontrar algunos tesauros interesantes, como lo viene siendo lo que también se llama vocabulario controlado, como MESH, ¿no? Medical Subject Headings. Aquí pues nos va a dar acceso a esas palabras clave. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con algunos tesauros. Un ejemplo de ellos, digo, también tenemos en medicina, en la misma National Library of Medicine, pero por ejemplo en el área de psicología, lo que una de ellas es el tesauros o las búsquedas, las palabras de búsqueda controlada de Eric, ¿no? Y si se fijan, bueno, aquí yo quiero ver palabras clave sobre salud mental. Aquí tenemos salud mental, digamos ansiedad, y aquí me aparecen las palabras o los términos asociados, ¿no? Digamos que yo quiero hablar de ansiedad matemática. Bueno, aquí nos dice cuáles son como lo que puedo utilizar, mathematics avoidance, matofobia, por ejemplo, y las palabras relacionadas, pues mathematics o school phobia, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas es una manera de identificar conceptos que yo puedo buscar. Ya que identificamos esta parte, pues bueno, también puedo utilizar otros elementos. Unos de ellos son los descriptores generados en la indexación que van por jerarquía. Es decir, acá yo puedo ir delimitando de lo general a lo particular, ¿no? Como por ejemplo, esto que les decía yo, bueno, voy a buscar sobre la ansiedad, pero voy a buscar sobre la ansiedad matemática, y de la ansiedad matemática, bueno, se deriva la fobia matemática. Entonces es un concepto que quizá yo pudiera utilizar. Hay otros elementos que puedo utilizar de ayuda, que son los operadores booleanos. Los operadores booleanos también los pueden encontrar en las mismas bases de datos. Por ejemplo, en el Sevier les va a dar una lista de los booleanos que pueden utilizar en las búsquedas avanzadas, por ejemplo. Y un ejemplo o los ejemplos más básicos de booleanos son and, or not, o y o no. Y esto me permite buscar precisamente estas palabras complejas, es decir, o compuestas, perdón, mejor dicho. Las palabras compuestas serían a lo mejor ansiedad y matemáticas. Y entonces que me busque únicamente aquella información en donde estén ambas palabras. Pero a lo mejor no quiero aquellas que se relacionen con fobia, le pongo not fobia, ¿no? Entonces esa sería una manera de buscar. Vamos a ver un ejemplo de ello. Un ejemplo, por ejemplo, aquí en PubMed sería buscar la palabra ansiedad, o en inglés vamos a buscar, ¿no? Anxiety. Entonces tenemos aquí la palabra anxiety. Si yo busco anxiety, pues me va a dar 321.594 resultados. Entonces son muchos. A lo mejor dentro de todo esto, pues no me voy a poner a revisar todos estos artículos para ver cuál me sirve, sino que aquí le puedo poner yo and, le voy a poner mathematics, ¿no? Entonces, si se fijan, anxiety and mathematics, pues ya me va a hacer una búsqueda de 3.609 resultados. Es decir, me está bajando cerca de 28.000 resultados, que es un montón, ¿no? Entonces, esto ya solamente me va a ayudar a buscar específicamente esta información. Ahora, si le pongo not o no quiero depresión, ¿no? Nada más quiero que me hablen de ansiedad matemática, bueno, aquí ya baja a 1902 resultados, ¿no? Entonces ya me habla específicamente de esto y me quita las búsquedas en donde tengo la palabra depresión. Estos son los tres booleanos más sencillos. Por ejemplo, aquí en Web of Science podemos identificar un sinfín de booleanos o booleans. Aquí tenemos los principales, and, no, or not, que son los principales, pero también existen lo que vienen haciendo los tags o las etiquetas, ¿no? Entonces los tags y las etiquetas, los que nos van a hablar es TS, TI, AB, A, Y, etcétera.
si queremos un tipo de documento específico. Por ejemplo, si queremos un tópico en específico que en el título, lo que estamos buscando esté en el título y no en el contenido necesariamente, o que sea un abstract, que sean palabras clave, que sea una conferencia, etcétera, podemos agregarle estos tabs. Si se fijan aquí algún ejemplo de boolean, pues bueno, que es como ya una combinación entre tópico y boolean, pues bueno, aquí tenemos algunas de las búsquedas, ¿ok? Y bueno, ya con esto podemos tener un acercamiento a las bases de datos o una búsqueda un poco más avanzada o especializada. También es importante revisar que bueno, tenemos diferentes fuentes de información y de las que yo les recomiendo más en cuestión de, por ejemplo, de salud particularmente, pues está Web of Science, Elsevier, particularmente Science Direct, y tenemos también, bueno, ya algunos libros en Springer, pues bueno, van a ser bases de datos que les sirvan, ¿no? En Latinoamérica tenemos, por ejemplo, Cielo, sin embargo, tenemos que hacer una búsqueda o una búsqueda un poco más exhaustiva para solo identificar los trabajos de mayor calidad. Espero que con esta, espero que con esta explicación pues podamos tener una idea más clara de lo que es la búsqueda avanzada de datos. En este caso particularmente en búsquedas en bases de datos de referenciales o bibliográficas. Sin embargo, vamos nosotros a generar también incluso bases de datos, por ejemplo, numéricas, y vamos a ver que hay otra manera de acceder a la información o gestionarla en una manera un poco más dinámica, que serían estas bases de datos que ya no son estáticas, ¿no? Sino son activas o dinámicas. Y en este sentido, ustedes también, la idea es que posteriormente podamos generar o por lo menos utilizar un tipo de esta base de datos. Me refiero a poder utilizar esa información y poder generar algo en particular con esa información. Porque bueno, por ejemplo, vamos a usar un Google y en Google ya tenemos ya una búsqueda con algoritmos y una búsqueda mucho más dinámica, ¿no? Con algoritmos más complejos. Ya no solamente basada en ficheros o en extracción directamente de estas palabras clave. Bueno, espero que con esto haya quedado clara la explicación sobre búsqueda de datos avanzadas. Espero que se encuentren bien y espero verlos pronto. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye.